Fue muy importante en esa final que mencionas contra la San Martín, recuerdo. Partidazo. Se definió en los penales, ¿no? Exacto. Y hacía dupla con Koichi Aparicio, por ejemplo. De Walter Sí, Ibáñez, recuerdo que era un defensor que seguramente ya vamos a hablar de Fleitas también, pero hizo recordar mucho, ¿no? Ese temperamento. Fleitas también recuerdo haber pateado algún penal, pero Ibáñez el liderazgo que tenía era muy importante. sí, y eso es lo que le transmitía a sus compañeros. Y sobre todo me acuerdo de esa temporada donde dirigió Sanguinetti, era un equipo de Alianza que tenía básicamente a todos sus extranjeros uruguayos. Eh, a ver, fue un equipo que si bien no gustaba al momento de ver cómo jugaba, pero en base al resultado, en base a la garra charrúa que le imprimía propio también de los jugadores extranjeros que tenía Alianza, era un equipo que peleaba cosas, llegó a ganar el torneo Inca, lamentablemente no pudo hacer lo propio con el torneo nacional, pero dejó un recuerdo al menos. Y Ibáñez, sin duda, es sinónimo de liderazgo. Quizás lo podríamos comparar con el caso de en la U, que fue de el negro Galván, por el mismo empuje que le transmitió ese equipo. Y para mí, a ver, del último tiempo, sí, debe ser de los mejores fichajes que ha hecho Alianza Lima. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apaga tu Micro, el episodio número 4 de mitad de semana. Como saben, siempre nos toca fútbol y como ya hemos hablado anteriormente sobre los fichajes que no rindieron en el fútbol peruano, ahora nos toca hablar de lo contrario, de los jugadores que por ahí vinieron sin tan buen cartel, pero finalmente terminaron rindiendo y dejaron un paso importante en nuestro fútbol. Para eso vamos a presentar primero a William y después un invitado especial para hablar el día de hoy. Así es, Esteban, ¿qué tal, gente? Apaga tu micro. Hoy día vamos a hablar de fútbol, como cada mitad de semana, y para eso hemos invitado a alguien que ha sido compañero con nosotros también en unas clases en el instituto, a Jefferson Mamani. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Hola William, hola Esteban, buenas noches. Primero, y sí, encantado y gracias también por la invitación. Y acá estamos para hablar un poco más de fútbol. Hoy toca el tema de los extranjeros que vinieron al fútbol peruano y rindieron de forma espectacular y dejaron una huella acá. Así es, y como hicimos el capítulo pasado, también hemos dividido en tres equipos y después seguramente las menciones honrosas, que también hay muchos casos de otros clubes en el Perú. Comenzamos por Alianza. Fue un poco complicado elegir tres jugadores, porque si hablamos de fichajes que han rendido en Alianza, a pesar de la última temporada, que fue un desastre, la verdad, y sí hay varios, pero hemos elegido primero a uno muy representativo, ¿eh? Que fue para mí uno de los mejores fichajes de los últimos, no sé, 6 7 años. Estamos hablando del colombiano Yondir Montaño, ¿no, William? Y un Montaño que venía del Boys, ¿no? En el 2008 pasa a Alianza Lima, y ustedes se acordarán mucho de esas temporadas cuando habían clásicos contra Mayer Candelo, o la Libertadores también, cuando dirigía Gustavo Costas en ese entonces, pues, ¿no, Jefferson? Exacto. Y también hay que recordar que el paso de Boys a Alianza de parte de Junior Montaño fue un poco polémico, porque La U Montaño, el está de vuelta, ¿no? colombiano, claro, había firmado como un preacuerdo con la U, pero ahí surge una historia donde él mismo ya años después explica que un dirigente de Alianza fue a su casa en Colombia y es ahí donde se da la firma del contrato por Alianza Lima. Montaño que tuvo temporadas muy buenas, incluso salió subcampeón en el año 2009, luego también tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores, llegando con el club blanquiazul hasta los octavos de final, donde finalmente caen eliminados por la U de Chile, pero en ese tiempo, en esas temporadas que estuvo en Alianza, se ganó también a la hinchada, que es a veces muy difícil, porque la hinchada de Alianza es muy exigente, y sobre todo en el caso de los extranjeros. Polémica esa eliminación de Alianza contra la U de Chile, recordemos. Ahí dos está a dos Forsyth, ¿no? quedan allá. De arquero, ¿recuerdan? Exacto. Forsyth de arquero. Orsay, y si hubiese habido VAR ahí, quizá Alianza hubiese seguido, ¿no? Quién sabe. Imagina, Pero ojo que Montaño venía de la selección de Colombia también, ¿eh? No hay que olvidarnos de eso. Muy chico, debuta en su país y llega a jugar la Copa América, ¿no, Jefferson?
del 2000, si no me equivoco. Sí, llega a estar en los juveniles de la Selección Colombia, era una promesa para el fútbol colombiano. Lamentablemente no tuvo el rendimiento, no tuvo ese empujón que se esperaba y terminó teniendo una carrera modesta. Aparte de Alianza, también pasó por otros clubes acá en el Perú como el Sport Boys, creo que llegó a jugar también la segunda división y después poco se ha sabido tampoco de su carrera. No fue un jugador muy regular, pero en los pequeños tramos que estuvo justamente acá en el Perú, destacó sobre todo. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en Alianza y empezaba ahí en el medio. Me acuerdo que me metía el cuerpo y daba esos pases precisos ahí Por para algo las su bandas. apodo, ¿no? La cubría bien, Junior. Sí, sí. Sí, sí, y varios goles también nos regaló, pues, ¿no? Varios goles. Después también juega las últimas temporadas en Cantolao, lo recuerdo. También su estilo de juego, él podía jugar parado, porque a él le daban la pelota, la cubría, por ahí daba un pase largo, metía sus lujos también. Era un jugador, claro, como menciona Jefferson, si lo veo desde nuestra perspectiva, ha sido un jugador muy importante en el fútbol peruano, pero si le preguntas a un colombiano dirá, ¿quién es Montaño? ¿No? Porque le perdió rastro. Pero en nuestro fútbol sí rindió y la alcanzó a Montaño, incluso tiene 38 años, yo creo que en segunda podría seguir jugando, ¿no? La Está, temporada pasada estuvo en Chabelines, ¿no? ujú. Y ojo que vuelve a Alianza después, ¿ah? Después de la temporada del año 2010-2011, vuelve a 2016 Alianza, regresó. 2017-16, por ahí, claro. Cuando estuvo en Melgar, ¿no? Con Cabezón Reynoso. En el Melgar Sí. también estuvo, ¿no? Claro. Y es ahí justamente donde Montaño logra su primer título nacional. Es por eso también que se da su fichaje por Alianza Lima. Y otra cosa también que vemos de Montaño que se acopló muy bien al Perú fue que su hijo estuvo en las canteras también de Deportivo Municipal y luego creo que ahorita estaba en préstamo en Estados Unidos para un club de ese país. Y, o sea, la historia de Montaño con el Perú se ha vuelto muy ligada, incluso traspasando ya más al ámbito del fútbol, sino también al tema personal. Y es un jugador que, a ver, como tú bien lo has dicho, Esteban, si bien en Colombia no se le tiene tanta referencia o quizás se le puede recordar como una promesa que no llegó a explotar, pero acá en el Perú sí tuvo un destacado rendimiento, no regular, pero sí en momentos clave. Por ejemplo, en esa campaña del 2009, donde sale campeón con Alianza, fue, no, su campeón. Finalmente termina perdiendo la final con la U, pero fue uno de los jugadores muy claves para que al menos Alianza llegue hasta ese segundo lugar. Su paso, por ejemplo, antes de cerrar con este jugador, William, por ejemplo, en el 2016, cuando regresa a Alianza, se junta con Manco, ojo. Y uno pensaba que por ahí se iba a armar, ¿no? El chocolate. Pero finalmente no fue así y la siguiente temporada ya se tuvo que ir, ¿no? Y ojo que hubiese sido interesante una dupla Montaño-Pajoy, no sé qué se lo aunque ese 2016 coinciden, ¿no? Y Coinciden en jugaron la una alianza, si no temporada. me equivoco. Ajá. Pero no pasó nada al final, pero Pajón tampoco metía goles en ese entonces, ¿no? En Alianza. Así es, más se lo recuerda por su paso en el Boys y sus primeras dos temporadas con Alianza. Así que vamos al siguiente jugador, un defensa. Defensa ha tenido buenos Alianza, a pesar de que la temporada pasada no rindió el venezolano Rubén Quijada como se esperaba, pero uno que sí rindió fue el uruguayo Walter Ibáñez, de muchas temporadas con Alianza, ¿no, William? El Cole Ibáñez, que desde el año 84, un 85, uruguayo, que llegó también al Cinciano también en un momento. Y llegó a Alianza Lima del defensor, ¿no? De Uruguay, de Versión Sporting. Llega a Alianza Lima y estuvo ahí desde el 2012 hasta el 2015. Varias temporadas en Alianza Lima. Creo que él estuvo cuando ganaron la Copa del Inca con San Martín. Sí, el Claro. torneo del Inca 2014, justamente su última temporada en Alianza Lima, él fue pieza fundamental ahí, porque era ya en su última temporada llegó a ser capitán y se le recuerda mucho también porque era un defensa que pateaba del punto de penal. En total, del 2012 al 2014, donde estuvo en el club Grone, anotó 25 goles y es una cifra, a ver, que si le sumas solo los penales, sí puede decir, la tuvo fácil, pero también hay que meter los penales y hay mucha responsabilidad en estar frente al arquero y él
no le temía eso y justamente se encargaba de lanzar esas penas decisivas. También acumuló 129 partidos justamente con la camiseta blanquiazul, antes ya de ir acá en el Perú, pero en Alianza por lo menos sí dejó un buen recuerdo. Fue muy importante en esa final que mencionas contra la San Martín, recuerdo. Partidazo. Se definió en los penales, ¿no? Exacto. Y hacía dupla con Koichi Aparicio, por ejemplo. De Walter Sí, Ibáñez, recuerdo que era un defensor que seguramente ya vamos a hablar de Fleitas también, pero hizo recordar mucho, ¿no? Ese temperamento. Fleitas también recuerdo haber pateado algún penal, pero Ibáñez el liderazgo que tenía era muy importante. sí, y eso es lo que le transmitía a sus compañeros. Y sobre todo me acuerdo de esa temporada donde dirigió Sanguinetti, era un equipo de Alianza que tenía básicamente a todos sus extranjeros uruguayos. Eh, a ver, fue un equipo que si bien no gustaba al momento de ver cómo jugaba, pero en base al resultado, en base a la garra charrúa que le imprimía propio también de los jugadores extranjeros que tenía Alianza, era un equipo que peleaba cosas, llegó a ganar el torneo Inca, lamentablemente no pudo hacer lo propio con el torneo nacional, pero dejó un recuerdo al menos. Y Ibáñez, sin duda, es sinónimo de liderazgo. Quizás lo podríamos comparar con el caso de en la U, que fue de el Negro Galván, por el mismo empuje que le transmitió su equipo. Y para mí, a ver, del último tiempo, sí, debe ser de los mejores fichajes que ha hecho Alianza Lima. Y también regresa el 2016, Ibáñez. Tuvo un paso por Chile, si no me equivoco. Después regresa Estuvo en la Ibáñez, Católica. pero tampoco, tampoco termina rindiendo, pero ya yo creo que es un tema de edad también. En ese 2016 regresaron bastantes jugadores antiguos de Alianza Exacto. con Roberto Mosquera, ¿no? El mismo Montaño regresa y no tiene un buen rendimiento. No llega a afianzarse en el equipo titular. Fue un equipo 2016 de Alianza que tenía figuras, pero en cuanto al juego no demostraba casi nada. Y es así también que decepciona lo que fue el paso de Roberto Mosquera, que luego ya se reivindica en su paso por otros clubes como en Bolivia y ahora también en Sporting Cristal, donde lo termina sacando campeón en el año 2020. Justamente en una entrevista, me acuerdo, Mosquera habla de qué pasó con Alianza Lima en ese momento, y él menciona que los jugadores no eran disciplinados, pues, ¿no? Él decía una cosa y ellos no lo cumplían. Es que también Manco, por ejemplo, ahí todavía no había, no sé si recapacitado, porque en los últimos años no hemos sabido de indisciplinas de él, pero el 2016 por ahí habrá tenido sus Siempre, ¿no? irregularidades fuera de las canchas, ¿no? De por ahí. Vamos con otro jugador, muy recordado también, ¿ah? De paso, el año pasado fue muy polémico porque solamente estuvo la mitad de temporada, pero el 2017 la verdad que fue un acierto total de Bengoechea. Estamos hablando de Luis Aguiar, 35. un jugador uruguayo que pasó por Peñarol, por buenos equipos ahí en Uruguay, también por el Nacional. Y yo recuerdo un partido contra Cristal, por ejemplo, en la Libertadores, el día que le voltean el partido 4-3. Aguiar se juega un partidazo, la verdad, y uno lo veía ahí, no pensaba que podía terminar en el fútbol peruano, pero finalmente recayó en Alianza y fue un campañón el 2017 que finalmente sale campeón, ¿no, William? Sí, justamente venía al Nacional, como tú dices, y llega a Alianza, estuvo una temporada acá con Bengochea también, y de ahí se va de Colonia, al Nacional, nuevamente regresa, y de ahí el año pasado que también lo llamó Bengochea para que esté en Alianza, pero creo que también no estaba a gusto con el técnico que era Salas al final, y fue donde también sale, ¿no, Jefferson? Exacto. Y algo que se le recuerda mucho a Aguirre es justamente ese año, 2017, donde termina saliendo con Alianza campeón nacional luego de mucho tiempo, porque el equipo de la Victoria no cosechaba títulos, creo que el último había sido en el año 2006, y él fue parte muy importante, porque además sale goleador de ese torneo de parte de Alianza Lima,
logran ganar el torneo de Apertura y Clausura, automáticamente salen campeones nacionales y dejó una huella muy buena. Y algo que sorprendió mucho fue que en la siguiente temporada, en el año 2018, a Aguirre no se le renueva. Pues parecía que todo indicaba que la figura del equipo se iba a quedar y iba a disputar la Copa Libertadores también, pero finalmente con temas, no sé si con el mismo Pablo Bengochea o con la dirigencia, se termina que Aguirre no se queda en el club. Y en el año 2020 regresa justamente para hacer otra vez una buena campaña con Alianza, pero se va en medio también del coronavirus, en medio también que llegaba ex técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, que no era desagrado también porque Mario Salas tiene otro estilo a comparación de Pablo Bengochea y al final él se va a mitad de temporada cuando el equipo en ese momento tampoco pasaba por un buen momento y él finalmente se vio en el último tramo donde Alianza finalmente termina descendiendo. Se dice que es un jugador un poco complicado, no de indisciplinas, pero alguien difícil de manejar, sobre todo por la dirigencia. Porque el 2018, como dice Jefferson, se va y también el año pasado se terminó regresando a su país criticando a la dirigencia de Alianza, que, bueno, en este caso sí es válido, ¿no? Digamos, pero es un jugador así, medio polémico, pero en las canchas rescata mucho su pelota parada, su técnica, le pega muy bien con las dos piernas, con los dos pies, y también su visión de juego, que es la verdad que espectacular, y la garra que le mete. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la U se le voceaba mucho en el 2019, que iba supuestamente a venir, pero finalmente Comiso trae al boliviano que casi nadie recuerda, ¿no? Henry Vaca. También se le criticó mucho por eso. Pero un gran fichaje, la verdad. A ver, menciones honrosas rápidamente de Alianza. Hace un momento mencioné a Fleitas. Arquero, por ejemplo, el 2008 dices a Enrique Boloña, Rico Boloña, perdón. Rico Boloña. que ahora está en River. No sé si sigue en River por ahí. Me parece que sí. Pero también pateaba penales, ¿ah? Y sacaba, me acuerdo, un clásico que el Vagón Hurtado celebraba con la Biblia y Boloña también sacó su Biblia para celebrar con una especie de burla, ¿no? Pero buen arquero. ¿Otro fichaje que recuerdes, Jefferson? Eh, el fichaje de Roberto Ovelar, el Búfalo, Claro. que creo que estuvo algunas temporadas justamente en Alianza, luego se muda al fútbol colombiano en el Millonarios, creo que fue su Claro, último claro. club. Se especulaba en muchas temporadas justamente que Ovelar iba a regresar a Alianza Lima, finalmente no se dio, y ahora creo que ha fichado por un club peruano, si no me equivoco. Por el Muni. Sí, por el Deportivo Municipal, que también hay que resaltar que está haciendo un buen equipo, ¿ah? De la mano también de Franco Navarro, promete ese equipo municipal. Y Ovelar también tuvo un paso por Auris, 2014. Creo que fue en Libertadores, ¿no? Con Ovelar, el Aurich. Claro, contra River. Pero no tuvo el rendimiento con Alianza, ¿no? Ah, sí, Esa sí, sí. temporada que tuvo con Gustavo Costa fue, la verdad, tremenda. Seguramente hay más fichajes, nos estamos olvidando alguno, pero también lo pueden dejar en los comentarios. Los hinchas de Alianza seguramente tienen ahí más nombres. Pero vamos a seguir con la U. La U también ha tenido, así como el episodio pasado revisamos los paquetes, que fueron varios, la verdad, también ha tenido buenos fichajes. Yo recuerdo, eh, bueno, acá en la pauta ha mencionado otros nombres, pero vamos a empezar, creo que el más representativo de los últimos años, que es Diego Guastavino. Gran fichaje uruguayo. Vino con el apelativo del Messi noruego, acuérdense, porque venía de jugar de ahí y le costó el inicio con Comiso porque por ahí no encontraba su lugar, pero a partir del partido contra el Galvez, me acuerdo, de visita, que Guastavino mete el 3-1, el 2-1, perdón, y después mete una racha de goles seguidos, creo que metió como 5 goles seguidos en 5 partidos, y de ahí fue fundamental para el título de la 1, ¿no, William? En el año 2013, ¿no? 2013, 2014. Llega del Querétaro a la U. 2014 no sigue No sé, claro, no 2013. sigue Guastavino, pero 2016, acuérdense que también regresó ¿no? Jefferson a la U, Guastavino. Sí, 2016 se da la vuelta
de Guastavino a la U, no tuvo una temporada igual a la del 2013, pero si recordamos esa última vez justamente que la U también sale campeón nacional, fue pilar importante incluso anotando goles en la final. En el Estadio Monumental anotó un golazo de tiro libre justamente al arco de Miguel Carranza en esa final contra Real Garcilaso, y fue un Pipa. jugador muy determinante porque le pegaba muy bien de afuera, era sin duda uno de los mejores en esa temporada, que le pegaba muy bien de lejos, y ahora también en el fútbol peruano regresó para jugar por el Carlos Amanuche en la temporada 2019, y también el rendimiento del uruguayo se elevó, e incluso anotando un gol Golazo. de tiro de esquina, creo. No me acuerdo ahorita mismo el equipo, pero sí, fue un golazo a la César Vallejo, ahí está, ya me acordé. A la César Vallejo le manda un gol de córner y El tuvo un gran Olímpico. rendimiento durante toda la temporada. Algo muy parecido a lo del 2013, pero sin el campeonato, aunque logró que justamente Manucci participe de la Copa Libertadores. Justamente este 2021 va a estar el cuadro carlista jugando el torneo internacional. Y ojo que está sin equipo ahorita, ¿no? Ojo, está sin equipo ahorita de Guastavino. No ha O con renovado con Cienciano. Manucci. Capaz de dar Cienciano, ¿eh? Vamos a ver, vamos Podría a ver. ser. Pero hasta vino un jugador muy querido, muy recordado por los hinchas de la U. El 2016, como menciona Jefferson, tuvo un buen arranque, ¿eh? Porque también metió goles seguidos en la primera fecha de la apertura contra Ayacucho, en la victoria 5-2. Después también mete en la noche crema. Varios partidos seguidos mete gol, pero al final, como el equipo también se cae, ¿no? Y 2017 casi ni juega. Con Troglio no lo tenía en cuenta, incluso lo mandó a la reserva. Hasta vino jugó en la reserva de la U, un clásico me acuerdo, y de ahí pues se va porque no estaba a gusto ya con el nuevo técnico. Después sí, un jugador muy querido también, que tuvo un paso por dos equipos importantes del Perú, ¿eh? Como el Vagón Hurtado, buen delantero colombiano, ¿no, William? El vagón, como hace rato tú estabas mencionando, que tenía la Biblia, ¿no? Cada vez que celebraba, su forma de correr y esos goles que metía así, ahora que tiene 45 años, ¿no? Está viejo, pero ahora es entrenador todavía, imagínate. Una quimba, un carisma enorme tenía el Vagón Hurtado. Se le recuerda más también por eso y por sus goles. Obviamente, una dupla letal formó con el Malingas también en el 2008-2009. No, 2009 no, 2008. Se le recuerda más. Exacto, Hurtado, que llegó en 2007 a la U. 2008 también estuvo otra temporada en el cuadro crema, logrando conseguir el torneo de apertura en ese equipo que dirigía el Tigre Gareca, ahora técnico de la selección peruana, y después justamente se da su fichaje por Sporting Cristal, donde tampoco desentona, tiene una gran temporada, incluso anotando 20 goles, no llega a ser el goleador justamente de esa Liga 1, pero sí estando en la segunda posición, ahí muy cerca de- ahorita se me escapa también el nombre de quién fue máximo anotador en esa temporada, pero fue una gran temporada del Vagón Hurtado, que no solamente dejó huella en AU, sino también en Cristal. El Vagón llega a ser dupla con el Chino Jiménez, me parece. Creo que sí llega No. a ser dupla, pero sobre todo el colombiano en esa temporada sí tuvo un gran rendimiento. En el año 2009, justamente año donde la UIC y Alianza disputan la final, Cristal creo que queda relegado en ese torneo, pero igual Hurtado se lució y terminó siendo uno de los jugadores más destacados de aquella campaña. Beten tiene pase por el Vallejo, ¿no? Va por el Vallejo, el América, y al final se retira justamente en el club colombiano América de Cali, pues, ¿no? Donde es su último club. Vamos con el tercer jugador también de la misma época. Gran dupla formaron con Mayer Candel, otro colombiano que, bueno, estamos hablando de cosas mayores, ¿ya? Porque Montaño es bueno, pero yo creo que Candelo tiene un nivel superior y se le recuerda más en Colombia, eso sí, por su paso en Millonarios también, y en Chile por un penal, no sé si recuerdan que la pica, una cosa así, era de picarla Candelo, pero era un gran jugador.
Pocas veces se ha vuelto a repetir un jugador de ese nivel en el fútbol peruano, ¿no, William? Y ojo que venía del U de Chile, del año 2006. Empieza y está hasta el 2009 en la Universidad de Deportes. Recordado como estábamos ahí hablando con Montaño, ahí sus versos en los clásicos, esos goles de tiro libres que también tenía ahí. Tenía una magia ahí Candelo ahí en sus pies, que cada pase que hacía, cada asistencia que tenía para cada jugador, para cada delantero, ¿no? Exacto, y entrando a la comparación de Candelo con Montaño, yo sí también me quedo con Mayer Candelo, y sobre todo por su regularidad, porque no solamente destaca acá en el Perú, sino también en su país, donde con Millonarios consigue anotar varios goles, consigue ser figura justamente de ese equipo, pero en la U también. Recordamos en el año 2006, justamente llega para disputar el torneo clausura. Lamentablemente la U no gana ese torneo, pero se queda a poco nomás, perdiendo la final contra Cienciano, que finalmente el equipo cusqueño disputa la final nacional ante Alianza Lima. En el año 2007 no tuvo una temporada muy buena porque se lesionó. Creo que tuvo un problema ocular, no disputó muchos partidos, pero en el año 2008 vuelve a estar más activo, se reivindica y logra también hacer una buena dupla ahí también con el Vagabond Hurtado, logrando ese torneo de apertura con la U. Finalmente no llegan a ser campeones nacionales porque ese año termina en la U no estando dentro de los cuatro primeros y termina saliendo campeón la Universidad San Martín. Ese año pierde el título de manera increíble porque ganó la apertura y tenía que estar entre los 8 primeros de clausura. Ese era el requisito para ser campeón y tuvo un desastroso clausura, la verdad. Terminar entre los 8 ni siquiera pudo la U con los jugadores que tenía y con el nivel de Candelo que había mostrado anteriormente, pero como dices, pues tuvo también muchas lesiones y tuvo un paso también por Vallejo, Estuvo también el Aurich, Candelo. ¿no? Aurich Vallejo. Exacto. Estuvo en el Vallejo estuvo una temporada, ¿no? El 2010. Recuerdo un clásico, digo, un partido contra Alianza también en Matute que gana Vallejo con un partidazo de Candelo y cuando lo entrevista dice yo soy crema, dice, y ves el escudo, no sé, hace el escudo con la mano, una cosa así. Un jugador bien identificado con la U y se le recuerda mucho también hasta esas alturas y bueno, un jugador también que marcó mucha época es el Negro Galván, ¿no? Sí, hemos hablado de defensores, también no vamos a dejar de hablar del argentino que llegó con una avanzada edad. Recuerdo que llegó con 35 años por ahí. Uno podía decir, no, creo que ya en la Libertadores no va a rendir, ¿no? Pero tuvo un buen paso por Sao Paulo, acuérdense. Pero Negro Galván, su energía, su garra, su liderazgo, además de sus condiciones futbolísticas también. Llega en 2007, ¿no? El 2007 llega de Banfield a la Universidad hasta el 2012. Tuvo por mucho tiempo ahí, me acuerdo de los clásicos con Fleitas, ¿no? Ese choque que tuvieron en la cabeza de los dos, que al final los dos salieron presionados de ese partido. Me acuerdo que era la final, si no es que me equivoco, del clásico, justamente. Sí, justamente ese choque se da en el último partido de esta temporada, en la final vuelta, donde la U también gana 1-0 con gol del Norberto Solano. Y a pesar de ese fuerte la Copa, como capitán justamente de ese universitario de Juan Máximo Reynoso, termina alzando el título y sobre todo en ese momento es donde más se gana al hincha de la U, porque ganarle a tu clásico rival y más en una final eh, hace que tu nombre también quede en historia y él además siendo capitán. Y parecía de que habían dudas, porque por su edad decían de que de repente no está el ritmo internacional que le pide justamente la Libertadores, pero termina yendo con la U hasta los octavos, donde finalmente ya el cuadro crema termina siendo eliminado. También tuvo una buena campaña en el año más duro seguramente que tuvo la U, el 2011, donde le quitaron bastantes puntos por temas administrativos. Y en la Sudamericana rinde bastante bien Galván. Me acuerdo en la tanda de penales contra Godoy Cruz, él anota su definición y fue figura importante también
ese año, hasta que finalmente pues, eliminan a la U en cuartos de final increíblemente contra Vasco da Gama. Si pasaba la U, que estaba a nada, había logrado una diferencia bastante importante, anotando de visita. Si hubiese llegado a la semifinal, por ahí no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Por ahí la U daba la sorpresa ese año, pero se le recuerda mucho. Galván, que lamentablemente salió en malos términos en la U, como muchos otros referentes. Hablamos del caso de Reina, Torres también, por ejemplo, salieron mal de la U. Una lástima, ¿no? Pero un jugador que marcó mucha época. Ahora, ¿qué les parece si el caso de Sporting Cristal, como me parece que nos vamos a extender demasiado, lo dejamos para una segunda parte? Porque es necesario recordar detalladamente a los jugadores que también han triunfado en el club rimense. William. Claro, claro, dejamos para segunda parte ahí en los comentarios, escriben si quisieran una segunda parte de los jugadores extranjeros. Además de Sporting Cristal, también podemos hablar de jugadores que también estuvieron en el Aurich, San Martín, y también hicieron también, y a varios clubes también acá nacionales, ¿no? El Aurich ha traído muy buenos fichajes, ¿ah? Ya sabrán más o menos quiénes faltan, ¿no? No hace falta decir quién marcó mucha época, un goleador importante de Panamá, ¿no? Entonces lo dejamos para una segunda parte. Gracias, Jefferson, por tu presencia. Esperamos contar contigo quizá para la segunda parte también. Sí, encantado justamente de participar de una segunda parte de jugadores extranjeros que destacaron acá en el fútbol peruano. Queda pendiente de lo de Sporting Cristal, de otros clubes como tú ya lo has mencionado, el Juan Aurich, la misma Universidad San Martín, que se ha caracterizado por traer jugadores que no tenían nombre, que eran juveniles y que acá en el fútbol peruano han destacado muy bien, y luego ya se han ido a otros clubes del extranjero, a otras ligas como la Liga de Chile, la Liga Colombiana, incluso la Liga de México, como en el caso de Aqueloba. Y bueno, agradecerles por la invitación y a todos los seguidores también por estarnos escuchando, y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, Roberto, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Dale like, suscríbanse y comenten qué jugadores más les ha faltado o qué jugadores quieren que también estén en esta lista. Muchas gracias. Chao, chao.